Tú sabes lo que a tu cónyuge le agrada y lo que le desagrada. ¿Y qué haces tú para agradar a tu cónyuge? Aquí en los Estados Unidos hay una expresión común. Se oye decir bastante. Happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. A mí me indica que cuando amamos, nos interesamos en agradar a la persona. Lo mismo debería ser con Dios. Y como tú amas a Dios, quiero compartir esta enseñanza para que conozcas cómo agradarlo. Quédate con nosotros. ¿Qué le agrada a Dios? Bueno, vamos a comenzar mirando en primer lugar, a Dios le agrada nuestra santificación. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la palabra. Pero antes, te podrías tú preguntar, mi hermana, mira, ahora en esta sociedad inmoral, corrupta, pagana y una sociedad tan permisiva, ¿será posible vivir una vida pura y santa? Y la respuesta es sí. Sí es posible. Y si no, pues pregúntale a Daniel y a sus amigos cuando estuvieron en Babilonia. Daniel propuso no contaminarse y sus amigos decidieron no adorar la estatua, aunque los arrojaran a un horno de fuego. ¿Verdad? Se mantuvieron puros y santos. Lo mismo Samuel. Preguntémosle a Samuel. Samuel desde niño fue llevado al templo donde estaba el sumo sacerdote Elí, y los hijos del sacerdote Elí no hacían lo correcto. Había mucha inmoralidad, pero Samuel permaneció puro y santo. Y puedo mencionar otro más en estos ejemplos, a José. José fue vendido, llevado a Egipto, y aunque la esposa de Potifar lo sedujo, él se mantuvo puro y santo. Es posible, es posible. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16, nos aconseja la palabra diciendo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad interna y externa. Santidad en el matrimonio, santidad en la empresa, santidad en el trabajo, santidad en el supermercado, en toda vuestra manera de vivir, aún como comemos. Es en todo. ¿Por qué? Dice el Señor, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Oh, el Padre Celestial es santo y yo también debo serlo, porque al Padre Celestial le agrada que nos parezcamos a Él. ¿Qué padre biológico terrenal se agrada cuando sus hijos se parecen al vecino? Eso es peligroso, ¿cierto? Un padre biológico se agrada, se siente feliz cuando su hijo se parece a él. Y lo muestra incluso con honor. Dice: mira, este es mi hijo, ¿cierto que se parece a mí? Y examina sus facciones y sus actitudes. Y el hijo quiere parecerse a papá porque lo ama y lo imita. De igual manera, ¿cómo esperamos nosotros que el Señor no demande de nosotros esto? Y no, es una exigencia que nos cuesta. No, absolutamente. Esta exigencia de Dios es para darnos una recompensa muy grande. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 al 3, ahora nos van a hablar Pablo, Silvano y Timoteo en esta carta. ¿Qué dicen ellos? Amados hermanos, le estaban hablando a la iglesia que estaba en Tesalónica en ese entonces, pero hoy es para ti la palabra, es para mí. Le rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios.
¿De qué manera? ¿De qué manera? Tal como les enseñamos. Ellos le dieron el ejemplo y les enseñaron. Y dicen, ustedes viven de esta manera como les hemos enseñado. Y los animamos a que sigan haciéndolo aún más. Esfuércense para ser más santos. El Señor nos dice, el que es santo, santifíquese más. Es una petición y es una demanda del Señor, y aquí lo vemos en esta carta. Pues la voluntad de Dios es que sean santos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso le agrada al Señor. ¿Qué más le agrada al Señor? En segundo lugar, tengo que le creamos. A Dios le agrada que le creamos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradarlo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podemos nosotros tener esa fe que le agrade a Dios? Oyendo la palabra. Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. En tercer lugar, a Dios le agrada que prediquemos y enseñemos su palabra. Yo estoy aquí en mi tarea, mi encomienda es enseñar la palabra. Hay que predicar y hay que enseñar. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 4, nuevamente Pablo, Silvano y Timoteo nos dicen, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aquí fuimos enviados. Ellos fueron a llevar el evangelio, fueron enviados y le fue confiada esta palabra. Además fueron probados. En Marcos 16:15, Jesús también le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo. Yo soy discípula, tú también. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora el mundo se constituye en un universo donde tú puedes alcanzarlo. No es difícil, no es imposible. El Señor ya sabía que íbamos a tener estos medios para llegar a muchas personas y llegaremos hasta lo último de la tierra. Mateo 28:19, nuevamente el Señor Jesucristo dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que predica hace una tarea, el que enseña hace también otra tarea y se complementan. Uno planta, uno riega y el crecimiento lo da el Señor. Mas mira, en este texto de Mateo 28:19 el Señor nos da también una orden, id, para complacerlo a Él, para gozo de nuestra alma. Hagamos discípulos. Haciendo discípulos, ¿cómo lo logramos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y Él se compromete a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por siempre estará con nosotros. En cuarto lugar, ¿qué le agrada al Señor? Lo que a Él agrada es que le sirvamos. Predicar, enseñar, eso es servir también, ¿cierto? Pero tú puedes hacer algo más, además de esto, tú puedes hacer algo más. Además de predicar, además de enseñar, tú tienes dones, tú tienes talentos. Sírvele a Dios con lo que tú tienes. Sírvele a Dios con tus talentos y con tus dones. Tú eres un artista para crear. Tú eres muy hábil con tus manos, muy inteligente para diseñar, para organizar. Eres un administrador excelente. Eres un empresario, en fin, tú tienes talentos y dones. Colócalo en la mano del Señor y sírvele con esto para que lo agrades. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres, está hablando el apóstol Pablo, o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres,
Y se queda la pregunta como para que tú la respondas. Y él responde, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los siervos de Cristo debemos agradarlo, sirviéndole con lo que tenemos. En quinto lugar, y este es el último de los que quiero presentarte por ahora, seguro que hay más, otras facetas, en otras maneras tú también puedes agradar a Dios. Al Señor le agrada que le dejemos el control al Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo controle nuestra vida y que no sea la carne. Allí en Romanos capítulo 8, versos 5 al 8, del verso 6, permitir que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente lleva a la muerte. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Pero permitir que el Espíritu Santo nos controle la mente lleva a la vida y a la paz. En la Reina Valera del 60 dice que el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida y paz. El ocuparse, dice el ocuparse. Entonces cuando tú te ocupas de algo es porque tu mente se enfoca en eso y eso va a controlar toda tu vida. Dejemos que el Espíritu Santo nos controle. Somos muy dados a que nos controle la naturaleza de pecado, que es la carne. ¿Por qué? Cuando estamos siendo controlados por la naturaleza de pecado, nosotros nos defendemos, nosotros nos dejamos llevar por la ira, damos rienda suelta a los pensamientos y hablamos cosas que no debemos hablar. Por ejemplo, ¿verdad? No hay autocontrol, no hay espera, no hay paciencia. Hacemos demandas más altas, colocamos un estándar muy alto en las personas cuando yo misma ni siquiera puedo cumplirlo. Bueno, esto es puntos suspensivos. Dejarse dominar de la carne nos lleva a la muerte. Y ahora dice en verso 7, Romanos 8:7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Mira dónde nos lleva. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Hoy hay que hacer un ajuste de cuentas. Nos dejamos dominar, controlar por la naturaleza de pecado, por la carne, o permitimos que el Espíritu Santo nos controle. Si queremos agradar a Dios, debemos reconciliarnos con el Espíritu Santo y decirle, te lo permito, hazlo por favor. Nos rendimos ante Él. Nos rendimos ante el Espíritu Santo y le suplicamos al Espíritu Santo que nos ayude, porque hay recompensa para esta obediencia. Por causa de la obediencia, por causa de que agradamos a Dios, Dios nos dará recompensas inimaginables. ¿Tú quieres saber cuáles son las recompensas? Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes le agradan. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Esto es extraordinario. ¿Tú lo habías leído de esa manera? Bueno, vuélvelo a leer. En Proverbios capítulo 16 y el verso 7 hay otra recompensa. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta a sus enemigos hace estar en paz con Él. Sabiduría, conocimiento, alegría, riquezas y paz son recompensas que recibimos cuando agradamos a Dios. ¿Tú las quieres? Vamos entonces a agradar al Señor en obediencia por amor. Y le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te prospere y espero verte en el próximo capítulo de Sanidad para el Alma. Bendiciones.